Pues vamos a iniciar, como bien comentas, y nuestro tema del día de hoy es en relación a contabilidad fiscal. Vamos a hacer un pequeño taller. Por ahí he visto algunos mensajes que hablan en relación al material. Les platico más o menos cuál es la forma de trabajo de los que no he tenido la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes. Si algunos de ustedes ya han debido estar conmigo, pues ya más o menos saben cómo trabajo, ¿no? En lo personal, yo por lo regular todo lo que es en relación a material lo voy desarrollando en el transcurso del taller. Me gusta mucho que sea pues más práctico que teórico. Sin embargo, me parece que a veces para hacer una buena práctica necesitamos una mejor teoría. Estaremos trabajando con algunos aspectos teóricos, por supuesto, para más o menos darle un fundamento a lo que estamos trabajando. Pero al final del día, la mayoría de las cosas que vamos a hacer, pues espero que sean más prácticas que teóricas, ¿no? Pues todo el material que vamos a desarrollar va a ser aquí en Excel. Al término de la sesión, yo se lo hago llegar a la administración y la administración a través de lo que viene siendo los canales de comunicación con ustedes, se los hará llegar, junto seguramente con sus constancias y demás documentos, los cuales son acreedores de por tomar este tipo de talleres, ¿no? Entonces, no se preocupen del material, es lo que vamos a estar trabajando, este material. Adicionalmente, bueno, me acuerdan, por favor, si es que les son de utilidad, voy a proporcionarles lo que son las normas de información financiera 2025 de manera electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, al final me acuerdan si van a requerir el material para también hacerlo llegar a la administración y la administración a su vez se lo haga llegar a ustedes. ¿De acuerdo? Platico también más o menos cómo vamos a estar trabajando en el transcurso de lo que viene siendo la sesión. Tomaremos por ahí un pequeño receso, yo creo como eso de las 7:10 más o menos, porque vamos a estar terminando primero días a las 9 de la noche. Por aquí donde aquí donde tienen su casa, ha estado el clima medio tedioso, entonces, si llueve, algo por el estilo, aquí lamentablemente la luz no es muy fiable. Entonces, si ven que me desconecto es por eso, trato de ponerme en comunicación con la administración para que a su vez les comente a ustedes, ¿no? Espero que no suceda. Esta semana ha estado tranquilo. Esperemos que así termine, ¿vale? Iré platicando con ustedes ciertos aspectos esenciales de lo que vamos a estar desarrollando en este taller. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen algún comentario, yo prefiero que abrieran el micrófono, ¿de acuerdo? Pueden interrumpirme en el momento que ustedes lo deseen. Sí les pido de favor en el transcurso del taller tratar de mantener sus micrófonos apagados para no viciar el sonido, se escuche correctamente. Pero bueno, al final del día, si ustedes quieren preguntar algo, si quieren comentar algo de lo que estamos trabajando, lo que estamos viendo, pues son libres de abrir micrófono. Yo prefiero que abran micrófono. A veces llegan a escribir ahí en el chat, pero a veces no comprendo la pregunta. El chat se me mueve muy feo, no sé por qué. Creo que es la computadora. Pero luego cuando escriben ustedes mucho, se me mueve muy feo y no alcanzo a comprender la pregunta. Entonces preferiría que abrieran ustedes su micrófono. Me parece que tienen los permisos para hacerlo. Y si no, pues me comentan para que le diga a administración que se los conceda. Eh, pues vamos a comenzar entonces más o menos. ¿Qué es lo que estaremos viendo? Hablaremos de contabilidad fiscal, ¿sí? Pero estaremos estructurando nuestro taller en tres aspectos importantes. Primero, hablaremos de contabilidad financiera. No podemos hablar de contabilidad fiscal si no sabemos o no recordamos, mejor dicho, porque la mayoría de nosotros, pues la contabilidad financiera, no sé si todos son contadores, a veces nos acompañan de otras carreras, pero pues si son contadores, pues la contabilidad financiera a veces lo llevamos en toda la carrera de la universidad, ¿no? Pero vamos a recordar algunos aspectos que me parece son necesarios, ¿sí? Posteriormente vamos a darle pauta a la contabilidad fiscal, ¿sí?
Y dentro de la contabilidad fiscal, pues veremos algunos, no sé, llamarle métodos o procedimientos para su registro. Dentro de la contabilidad fiscal, ¿por qué por qué es importante la contabilidad fiscal? Bueno, ya lo estaremos pues enunciando porque la importancia de la contabilidad fiscal, pero en esencia es un requisito, ¿sí? Es un requisito que nos pide la autoridad. Si ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que habla precisamente de los requisitos de las deducciones autorizadas, ¿sí? De las deducciones autorizadas, un requisito dentro de todos los que menciona es que se encuentren debidamente registradas en contabilidad. Pues nos damos cuenta que al final del día, entonces tenemos una obligación que cumplir ante la ley para efecto de una deducción autorizada. Y lamentablemente, creo que muchos de ustedes lo saben, y si no lo saben, pues lo vamos a estar comentando precisamente. No todas las deducciones autorizadas para efectos fiscales, ¿no?, pues se encuentran registradas en contabilidad. Entonces tenemos que, de alguna manera, buscar la forma en que todas las deducciones estén registradas. Por supuesto, hay diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, tal vez muchos de ustedes les pasa, ¿no? Yo tiro por viaje cuando llegamos a hacer alguna revisión contable fiscal, pues revisamos por lo regular registros contables, financieros, etcétera, y nunca falta la cuenta que dice gastos no deducibles, ¿no? Posiblemente ustedes lo tengan en su catálogo de cuentas y por supuesto la utilicen. No quisiera decir que está mal, porque la realidad es que no está mal. Sin embargo, estaríamos pues hasta cierto punto incumpliendo las normas de información financiera, y esa es la intención del taller del día de hoy, pues es de alguna manera armonizar la parte fiscal con la parte financiera, que no están divorciadas, sino simplemente se deben de complementar, ¿no? Porque si nosotros utilizamos, si tenemos dentro de nuestras cuentas contables una cuenta que se llame gastos no deducibles, pues de entrada les diría que estamos en la posibilidad, ¿sí?, de que estamos infringiendo un postulado básico. De hecho, para muchos el más importante, que se llama sustancia económica, ¿no? Sustancia económica es uno de los postulados que debemos observar dentro de la contabilidad, de acuerdo a las normas de información financiera, y establece que lo más importante dentro de un registro contable, pues es el efecto financiero, lejos de cualquier otro ordenamiento o ley, ¿no? Así sea la fiscal, pues lo más importante es el aspecto financiero. Entonces, cuando nosotros tenemos gastos no deducibles, seguramente estamos infringiendo ese postulado. Ya lo estaremos viendo el por qué, ¿no? Muchos me dicen, oye, pero es que si tú revisas el catálogo del SAT, pues ahí vienen no deducibles, ¿no? Y con eso fundamentan su uso o su utilización. Yo siempre les he comentado de entrada el catálogo del SAT, el famoso catálogo, ¿sí? Simplemente es una lista de un código agrupador que nos puede servir de base, sí, por supuesto, para poder desarrollar un catálogo de cuentas, pero un catálogo de cuentas es muy independiente de una parte fiscal, ¿no? Es la primera situación que debemos de contemplar y comprender, ¿no? Que una cosa es lo fiscal y otra cosa es lo financiero, que podemos complementarlo, por supuesto, podemos complementarlo sin ningún problema. Y muchos de nosotros lo hacemos y a veces no nos damos cuenta. Pero bueno, vamos a más o menos estructurarlo, los métodos de registro. De una vez les comento cuáles son. Uno son a través de las famosas cuentas puente. A veces las usamos y no sabemos que eran cuentas puente, y las otras se llaman las famosas cuentas de orden. Son dos cuentas fiscales, por lo regular, o dos cuentas de aspecto fiscal que nos sirven para complementar lo financiero y, por supuesto, considerar lo fiscal. No están reguladas en las normas de información financiera. Estas dos, tanto cuentas puente como cuentas de orden, por supuesto, no están reguladas en las normas de información financiera. ¿Por qué no? Porque las normas de información financiera, pues la parte fiscal no le interesa, ¿no? Lo que le interesa más es el efecto financiero. Y bueno, finalmente estaremos terminando con algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos
tanto de registro como presentación, tanto de registro como presentación en los estados financieros de las cuentas fiscales. Que de una vez les comento los métodos, o mejor dicho, las cuentas fiscales. Todas las cuentas fiscales son cuentas de balance. ¿Sí? Todas las cuentas fiscales que vamos a utilizar son cuentas de balance. ¿Qué significa cuentas de balance? Bueno, significa que todas las cuentas fiscales nada más vamos a encontrarlo por lo regular en el balance general. Va a ser complicado que ustedes puedan encontrar cuentas fiscales en el estado de resultados, por ejemplo, ¿no? Pues en el estado de resultados, pues por lo regular, o mejor dicho, yo ahorita no recuerdo ninguna y hasta donde siempre doy cursos, nunca he utilizado una en cuentas de resultados. No quisiera decir que nunca va a existir, posiblemente por ahí tengamos alguna ocasión, pero hasta el momento yo no recuerdo ningún ejemplo y ninguna cuenta que esté dentro del estado de resultados, que sea una cuenta fiscal, ¿sí? Sin embargo, como cuentas de balance, por supuesto, van a existir, ¿no? Entonces, vamos a terminar o estructurar nuestro taller en estos tres aspectos. Primero, una introducción a la contabilidad financiera, esperando no se me aburran, porque muchos de ustedes tal vez ya son expertos en esta parte, ¿no? Sin embargo, siempre me gusta comenzar de lo más básico. Si ustedes han estado alguna vez con nosotros, pues se recordarán que a mí en lo particular me gusta más comenzar de lo más sencillo para llegar, entre comillas, a lo más complicado, ¿no? Espero que no se me aburran y si hay alguna duda, algún comentario, con todo gusto, ¿vale? Pues iniciamos, contadores. No sé si se vea bien mi hoja de Excel. Por lo regular utilizo ese tamaño y nunca he tenido quejas. Si alguno de ustedes no observa bien, me dice para poder incrementar mi tamaño de letra, pero por lo regular no he tenido problemas. No sé si alguno de ustedes, algún problema con la presentación, creo que no, ¿verdad? Si hay alguna duda o no se ve bien, por favor me lo hacen saber para poder corregir, ¿vale? Pues iniciamos, contadores. Les comentaba a ustedes, creo que hay un comentario, pregúntame, todo bien. Félix, muchas gracias. Les comentaba a ustedes, primer situación importante es distinguir que la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Dos aspectos totalmente diferentes. Pues por una parte, tenemos la famosa contabilidad financiera. ¿Qué es la contabilidad financiera? ¿Cuál es su principal objetivo de la contabilidad financiera? Bueno, el principal objetivo de la contabilidad financiera es emitir estados financieros para la toma de decisiones financieras o que tienen que ver con dinero, ¿no? Toma de decisiones económicas. Entonces, cuando nosotros hacemos contabilidad financiera, la intención de esos registros que hacemos, todos esos registros y todo ese proceso, que vamos a recordarlo un poquito por algunas situaciones que me interesan, pues al final del día, pues simplemente es emitir estados financieros. ¿Cuál es la intención de emitir estados financieros? Pues que estos estados financieros sean útiles para la toma de decisiones. La misma normas de información, que dicho sea de paso, toda la contabilidad financiera está regulada por las normas de información, ¿sí?, financieras, las famosas normas de información financiera. Pues todo lo que se supone tenemos que hacer dentro de contabilidad está regulado por las NIF, ¿no? Este ordenamiento está desde 2006. Siempre me preguntan, oye, ¿es obligatorio llevarlo? Pues hasta cierto punto, pues digamos que sí, por eso es una norma, ¿no? Cuando hablamos de una norma, pues hablamos de una observación, pues obligatoria, algo que tenemos que observar o llevar a cabo de manera obligatoria. Sin embargo, muchos de nosotros lo dejamos a un lado, ¿no? ¿Por qué lo dejamos a un lado? Porque hasta el momento no hay una sanción, ¿no? No hay una multa o algo por el estilo que nos impongan por el hecho de no llevarlas a cabo, ¿no? Hasta el momento no lo hay. Sin embargo, sí les comentaré que tanto el Código Fiscal de la Federación
como algunas resoluciones misceláneas, pues hasta cierto punto ya establecen que la contabilidad debe de hacerse conforme a las normas de información financiera. Entonces, de alguna manera, ya la misma autoridad fiscal, pues hasta cierto punto nos obliga, ¿no? Nos obliga a realizar registros conforme lo que establece la norma de información financiera. ¿Cuál es el problema de las normas de información financiera? Bueno, el problema es que hasta no nos dice de manera específica, pues, cómo haces un registro. Nos especifica nada más o nos regula nada más la forma en que evaluamos las operaciones contables y la forma en que se presentan dentro de la información financiera esas cuentas o esas operaciones contables. Ese es el problema, ¿no? Entonces, más prácticamente, si nosotros queremos observar todo lo que tiene que ver con contabilidad financiera, pues tendríamos que observar las normas de información financiera. Y los registros contables son a través de ciertas cuentas que las mismas normas sí establecen. Tenemos los grupos de activos, los grupos de pasivo y capital contable. Sí, prácticamente esas son las tres cuentas que nos establecen las normas para hacer registros que tienen que ver con aspectos financieros, ¿no? Es un aspecto financiero, un aspecto infinanciero implica pues un incremento o una disminución de recursos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un incremento o una disminución de activos. También dice que pues es un incremento o una disminución de financiamientos. Es decir, estamos hablando de pasivo cuando tenemos deuda o de capital contable cuando el financiamiento lo hace, ¿sí? Lo hace los mismos socios, ¿no? Pues, ¿qué sería una queja a las normas de información? Es que, pues, por lo regular, aunque se supone son para todo tipo de empresarios o de empresas, cuando hablamos de una empresa, hablamos tanto de personas físicas como de personas morales, ¿no? En teoría, regula tanto para personas físicas como para personas morales, pero en la práctica no es así. Si ustedes leen las normas de información financiera, pareciera que deja a un lado a las personas físicas, ¿no? Muchos me dicen, pues no hay problema, porque las personas físicas pues no tienen la obligación de emitir estados financieros. Pues tal vez no hay una obligación, entre comillas, legal, ¿no? Y digo entre comillas porque el Código de Comercio pues sí establece la obligatoriedad de llevar contabilidad, ¿no? Que gracias a que no hay una sanción, pues también no le hacemos caso, pero la realidad es que de acuerdo a lo que dice la contabilidad financiera, las normas de información, todas las empresas, sean personas físicas, sean personas morales, sean pequeñas, micro, sean medianas o grandes, tendrían la obligación financiera de elaborar precisamente estados financieros. ¿Cuál es la intención? Pues analizar, ¿no? Tomar decisiones con base a esa información. Esa es la contabilidad financiera, que si la ponemos contra la otra contabilidad, que es la contabilidad fiscal, pues nos damos cuenta que son dos mundos completamente diferentes, ¿sí? La contabilidad fiscal, ¿qué es? Bueno, la contabilidad fiscal, su principal objetivo, ¿sí? Es realizar o emitir información suficiente para poder pagar las contribuciones fiscales. Entonces, la intención de la contabilidad fiscal no es más que emitir información que nos sea útil para pagar nuestros, por ejemplo, nuestros impuestos, ¿no? Que los impuestos forman parte de las contribuciones, ¿no? En pocas palabras, bueno, pues para pagar impuestos. Y toda la contabilidad fiscal está regulada precisamente por leyes fiscales. Todas aquellas leyes que nos obligan a pagar una contribución. Las más comunes, ley de impuestos sobre la renta, ley de impuesto al valor agregado, inclusive el IEPS, ¿no? Entre otras, que tal vez nos obligan a llevar ciertos registros, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que muchos nosotros hacemos es dejar a un lado la contabilidad financiera y nos enfocamos mucho en la contabilidad fiscal.
¿no? Prácticamente lo que hacemos, lejos de llevar una contabilidad, más que nada llevamos un control en muchos casos de lo que son ingresos y gastos, nada más. No nos interesa todo el efecto financiero que de alguna manera nos estipula las normas de información financiera. ¿Cuáles son las cuentas que utilizamos normalmente para poder controlar una contabilidad fiscal? Las más comunes son las cuentas de orden, perdón, las cuentas puente. La mayoría de las empresas utilizan cuentas puente. Que las cuentas puente tienen ciertas características, especialmente no afectan de cierta manera a la información financiera. Y estas cuentas puente pueden ser de activo, pueden ser de pasivo o pueden ser de capital contable, dependiendo lo que ustedes necesiten controlar. Sí, las más comunes son las de activo y pasivo. No sé si ustedes, por ejemplo, utilizan el famoso IVA pendiente de acreditar o el IVA pendiente de trasladar, o le llaman IVA por acreditar o IVA por trasladar para no tener cuentas con nombres tan largos. Pues esas cuentas que usamos son denominadas cuentas puente, ¿no? Muchos otros nada más las conocemos como activos y pasivos, se acabó, porque precisamente pertenecen a activos y pasivos, pero son cuentas puente. Platicaremos un poquito de esto, porque tal vez muchos de ustedes ya lo trabajan, ¿no? Y bueno, las otras cuentas son las cuentas de orden, que cuando estemos analizando cuentas de orden, vamos a analizar qué es una cuenta de orden. No sé si ustedes la ubican. Muchos de nosotros las conocimos a partir de la fecha de que precisamente se emitió el famoso catálogo del SAT que le llaman, ¿no? Porque por ahí vienen las famosas cuentas de orden. No sé si la han visto, me parece que aparecen con los números 8000. Por ahí de los 8000 vienen las cuentas de orden, entre algunas de la CUFIN, UFIN, CUCA, pérdidas, utilidades fiscales, etcétera, ¿no? Pues esas son las famosas cuentas de orden. Muchos de nosotros la conocimos hasta que apareció el famoso catálogo, ¿no? Aunque ya existen desde hace mucho tiempo. No están reguladas por las normas de información financiera. Si ustedes las buscan, no las van a encontrar. ¿Por qué no las encuentran? Bueno, pues la norma lo justifica, que no hay un efecto financiero, ¿sí? No hay un efecto financiero que reconocer dentro de una cuenta puente o de una cuenta de orden. Por lo tanto, no es necesario su registro. Sin embargo, yo en la práctica, pues yo diría que sí hay un efecto financiero, ¿no? Hay un efecto financiero, por supuesto, cuando nosotros queremos registrar algo que tiene que ver con impuestos, ¿no? Al final del día, un impuesto, pues hay una repercusión de una salida de dinero, tarde que temprano, ¿no? O el reconocimiento de un impuesto a favor, tal vez. Entonces, sí pudiera existir ese efecto financiero que no lo quieren reconocer o en su momento no lo quisieron reconocer, porque sí, no sé si ustedes sepan, el CINIF, que es el encargado, ¿no? Es el encargado, es el organismo, ¿no? De alguna manera regular todo lo que tiene que ver con las normas de información financiera, el famoso Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, pues tiene por ahí su página en donde siempre que de alguna manera van a revisar alguna norma, pues hacen lo que viene siendo una invitación al público de que mencione o haga sus propuestas en relación a la norma que están revisando. Le llaman auscultar, ¿no? En su momento, cuando revisaron la B6, que es la norma que regula el balance general, pues hicimos la mención, ¿no? De las famosas cuentas de orden, pero no las tomaron en cuenta. Me imagino por la situación de que las cuentas de orden, por ejemplo, no afectan financieramente a una entidad y estas, de alguna forma, sí lo hacen, ¿no? Ya estaremos comentando al respecto. Entonces, eso es lo que es la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal. Al final del día, aunque son totalmente diferentes, debemos armonizar, ¿no? Llevar a un acuerdo para efecto de que podamos registrar algunos aspectos fiscales con la intención de poder pagar nuestros impuestos, por ejemplo, de una manera más eficiente, sin la necesidad de afectar un aspecto financiero, ¿no? Un aspecto financiero. Y esa es la intención, ¿no? El que ustedes puedan tener otra propuesta
esperándole sea de utilidad, para efecto de no tan solo emitir, ¿sí? No tan solo emitir contabilidad fiscal, sino emitir una contabilidad financiera que vaya de la mano con la contabilidad fiscal y que me sirva para tomar decisiones y a su vez, ¿no? Y a su vez para pagar mis contribuciones, ¿vale? Entonces, con esto, pues ya sabemos entonces que todo lo que tiene que ver con aspectos financieros, pues tenemos que observar las famosas normas de información financiera. Ya platicamos lo que es la contabilidad financiera. Todo lo que tiene que ver con aspectos de contabilidad prácticamente se encuentran regulados en las normas. Si ustedes quieren buscar algo, en teoría lo vamos a encontrar en la norma. Digo en teoría porque luego buscamos algo y no lo encontramos, ¿no? Pero ahí está, no de la forma en que a lo mejor lo buscamos, pero seguro ahí está, ¿no? Por ejemplo, pues cuando buscamos qué es contabilidad, creo que una parte esencial, ¿sí? ¿Qué es la contabilidad? Si hablamos de una contabilidad financiera, pues encontramos una definición. Siempre les he dicho a los colegas, me parece que la definición ideal para poder definir precisamente este concepto, pues lo encontramos en las normas de información financiera, ¿no? Más o menos dice que es una técnica de registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Sí, me parece interesante esta definición por muchas situaciones. Primera, porque, por ejemplo, cuando nos pregunten qué es contabilidad, a veces tenemos la idea que somos artistas, es un arte, nos sentimos científicos, es una ciencia, una disciplina, etcétera. Y me parece que ya la misma norma nos restringe a una técnica, ¿no? ¿Qué implica que sea una técnica? Bueno, el hecho de que la norma nos diga que es una técnica, pues nos habla precisamente de procedimientos o conceptos especiales que nada más usamos en contabilidad, ¿no? Hablamos de conceptos o procedimientos especiales. Por ejemplo, un concepto especial lo tenemos en las mismas cuentas contables, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes qué es caja, pues muchos de ustedes me dirán, ah, pues caja está sencillo, caja es el dinero en efectivo que está en la empresa, ¿no? Es el efectivo que encontramos en la empresa, y eso es cierto. Pero si ustedes le preguntan a otra persona que no sabe nada de contabilidad qué es caja, pues te van a decir, pues es un cubo de madera o de metal donde guardas cosas. Entonces nosotros tenemos algunos conceptos que nada más usamos en la contabilidad y que para otras personas pudiera significar algo totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, el famoso debe, ¿no? ¿Qué es el debe? Pues cuando tú tienes una deuda con alguien, ¿no? Y el debe es la parte izquierda del libro diario, ¿no? Se llama debe, por ejemplo, ¿no? Libro diario, te diría, no, pues es donde yo registro mis vivencias todos los días, ¿no? Espérame, el libro diario es donde registramos operaciones contables y así conceptos muy especiales, ¿no? Habla, por ejemplo, también esta definición nos permite comprender el proceso contable. No hay una definición del proceso contable. Por cierto, esta definición ustedes lo van a encontrar dentro de la NIF A1, ¿sí? En el capítulo 10. No sé si lo sepan ustedes, hace tiempo las normas de información financiera, lo que era el marco conceptual, estaba considerado por toda la serie A. La serie A estaba la NIF A1, estaba la NIF A2 y etcétera, ¿no? Me parece llegaba hasta la 8 o 9, no recuerdo. Pero bueno, había todas las series. En la actualidad ya no hay la NIF A1, 2, 3, ya no hay. Nada más el marco conceptual, simple y sencillamente se generalizó todo dentro de la NIF A1 y la NIF A1 se dividió en capítulos. Va el capítulo 10, el 20, el 30 y etcétera, ¿no? Y digo, no sé cuál fue la intención, pero bueno, al final del día lo hicieron
¿no? Y ya lo que era propiamente la NIFA 1, pues ahora es el capítulo 10. En el capítulo 10 encontramos ciertas definiciones generales, como por ejemplo lo que es contabilidad, ¿no? Y repito, esto en relación a la definición, pues me gusta mucho porque nos da precisamente lo que es el proceso contable. Si ustedes revisan la definición de contabilidad de entrada, pues es una técnica. ¿Qué implica una técnica? Hablamos de procedimientos o conceptos especiales. Dice del registro de las operaciones. Entonces, aquí encontramos el fundamento de lo que es el proceso contable. Y les decía a ustedes, a veces las definiciones no son tan específicas, ¿no? Tan claras, pero tenemos los fundamentos que podemos encontrar, ¿no? ¿Qué es el proceso contable? Pues son los pasos que realizamos o que se tienen que hacer, que llevar a cabo para elaborar información financiera. Porque ya dijimos, lo único que nos interesa financieramente es emitir información financiera, ¿no? Y dice que vamos a iniciar con una operación que afecta económicamente a una entidad, ¿no? Y el proceso contable, pues, si ustedes lo recuerdan, precisamente inicia, ¿no? Nos decían los maestros, pues inicia con una operación contable. ¿Qué es una operación contable? Pues una operación que afecta económicamente a una entidad, lo que dice la definición, es decir, a una persona física, a una persona moral. Ahí no define si es persona física o moral, se refiere exactamente a los dos. Entonces tiene que ver con dinero y esas operaciones, nos decían en la facultad, pues básicamente son cuatro. Compramos, ¿no? Una compra tiene que ver con dinero, tarde o temprano tienes que sacar dinero. ¿Para qué compramos? Para vender. Pues tenemos las ventas, ¿no? Y en esa operación de compras y ventas de mercancías vamos a tener gastos y vamos a tener inversiones, ¿no? Así que inclusive la norma lo establece y todavía dice, bueno, otras operaciones, ¿no? Por si nos llega a ocurrir otra operación que tenga que ver con dinero. Pues partimos de una operación que afecta económicamente a una entidad. ¿Qué le agregamos a esta parte? Le agregamos que toda operación contable tiene que estar fundamentada o sostenida con algo que se llama documento comprobatorio. ¿Sí? ¿Qué es un documento comprobatorio? Un documento comprobatorio, perdón, es un documento que prácticamente nos responde tres preguntas. Nos contesta qué compramos, nos contesta cuándo lo compramos y nos contesta cuánto nos costó. Y hay más tal vez que nos pueda responder, pero en esencia son esas tres preguntas. ¿Qué compré? ¿Cuándo lo compré? ¿Cuándo lo vendí? ¿Qué vendí? ¿Cuándo lo vendí? ¿Cuánto lo vendí? ¿No? Sabemos, por ejemplo, que ese documento comprobatorio en la actualidad, por excelencia, es el famoso CFDI. Digo por excelencia, no significa que sea el único, ¿de acuerdo? No significa que sea el único, ¿no? ¿Por qué por excelencia? Bueno, porque si no queremos tener problemas con Hacienda, ¿sí? Si no queremos tener problemas con Hacienda, pues mejor conseguimos un CFDI, ¿no? Que el CFDI, si ustedes recuerdan, nos dan dos versiones. La versión con terminación PDF y una versión con la terminación XML. Nos preguntan por ahí nuestro correo electrónico, nos hacen llegar dos archivos, ¿no? La extensión PDF y la extensión XML. La extensión PDF es para efectos contables administrativos. Ese es el efecto. Oye, ¿qué significa contables administrativos? Bueno, pues cuando tú lo imprimes este PDF, vas a ver bien bonito, ¿no? Bien bonito la información que hicimos en la operación. Ahí va a decir una fecha, tal vez venga el logo del proveedor, ¿no? Su dirección, su nombre completo, nuestros datos como cliente tal vez, la descripción de qué fue lo que compramos, cuándo lo compramos, ¿no? De qué manera lo compramos, el importe, costo unitario, el IVA, un total, etcétera, ¿no? Un total, etcétera. Y ese CFDI
pues lo imprimimos por lo regular para efecto de recomprobar la operación, ¿no? Si decimos que compramos una pluma, ¿no? Un lapicero que nos costó 300,000, pues dime dónde lo compraste, ¿no? Y bueno, y entre todo eso, pues muéstrame el documento. Ah, mira, traje mi CFDI y tenemos, por supuesto, también el respaldo de la transferencia, seguramente que lo pagué a través de una transferencia, por ejemplo, ¿no? O lo pague en efectivo o alguna situación en especial, pues se marca actualmente dentro del famoso CFDI, ¿no? Que para efectos comerciales, ese CFDI lo conocemos con el nombre de factura, con el nombre de recibo de honorarios, con el nombre de recibo de arrendamiento, con el nombre de nota de crédito, con el nombre de nota de cargo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hay diferentes, actualmente, por ejemplo, también está el famoso CFDI de nómina, ¿no? Y tenemos el efecto XML, que es para efecto fiscal. La autoridad, cuando llega a revisarnos las operaciones, si algún día nos llega a revisar, toquemos madera, ¿no? No queremos que nos revise, pero si algún día nos llega a revisar, la autoridad no le interesa el PDF. Me parece perfecto que tengas impresa tu factura, qué buena que la tienes, pero yo te voy a exigir el XML. Y a veces nos despreocupamos mucho de este, ¿no? ¿Por qué nos despreocupamos? Porque ya lo tenemos en el repositorio, en toda nuestra información fiscal, que la misma autoridad, cuando nos emiten un comprobante o cuando emitimos un comprobante, ¿no? Queda resguardado en ese famoso repositorio, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Siempre la sugerencia, pues, es tener por ahí respaldos por cualquier situación que se llegue a presentar. A veces el sistema de SAT no es tan bueno como quisiéramos, ¿no? O a veces hay errores, hay que estar checando, siempre es importante, ¿vale? Entonces es muy, muy importante esta parte. Muchos dirían, bueno, pues ya no, ya en la actualidad ya no imprimimos, ¿no? No nos interesa el PDF. La realidad es otra, ¿no? Inclusive cuando hay alguna revisión, pues aunque se supone la misma autoridad tiene esa información, no las pide y ahí tenemos que estar escaneando y en algunos casos inclusive llevarla impresa. Entonces sí, todavía la parte de papel no nos libramos del todo, ¿no? Sin embargo, les decía a ustedes, este es el documento comprobatorio por excelencia, pero no siempre lo tenemos, ¿no? Pues a veces no tenemos un CFDI, a veces nada más un ticket, nos agarran las prisas, vamos a la tiendita de la esquina, le decimos, oye, véndeme papelería, me venden la papelería, son 30 pesos, le decimos, queremos factura y no te facturan. Dicen, no, pues yo te facturo si compran más de 100. No te puedo facturar, nada más. Si caso te doy el ticket, bueno, pues ni modo, nos agarraron las prisas el ticket nada más, ¿no? No nos va a servir para efectos fiscales, pero contablemente es un documento que me sirve para poder hacer algún registro, ¿no? Tenemos las notas de venta, que sucede algo muy similar, ¿no? Notas de venta, notas de remisión, por ejemplo, ¿no? Los famosos vales, tanto los azules como rosas, no sé si los conozcan. En las empresas, a veces hacemos gastos que no podemos conseguir un CFDI, no podemos tener un ticket, nos cuestan las notas de venta y notas de remisión. Y pues hacemos un vale interno, ¿no? Un vale interno donde hay un vale que se llama a los famosos azules, que son para gastos que ya no vamos a encontrar otro comprobante, son definitivos, un comprobante definitivo, por así decirlo, y los vale rosas, que son provisionales, ¿no? Te doy 200 pesos, pero tráeme factura, entonces por el momento, para comprobar que te di 200, hacemos un vale rosa, ¿no? Los vales azules, repito, pues son gastos que no vamos a tener un comprobante, un formal, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, un apoyo a veces al señor de la basura, ¿no? Pues a recolectar la basura, tiramos la basura, le damos una cooperación de 30, 40 pesos, por ejemplo. Y pues ni modo que le pida un CFDI, ¿no? Pues oye, no te voy a poder dar un CFDI, tampoco un ticket, no me pidas ticket, no traigo máquina registradora, ni tampoco una nota de remisión, ni tampoco de venta, ¿no? Si quieres, y si no, pues no me llevo la basura. Porque aunque se supone es una cooperación, la realidad es que si no le damos nada, te miran feo y no se quieren llevar a veces las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Para efectos fiscales, para efectos fiscales es muy común los papeles de trabajo. Pues el papel de trabajo no es un CFDI, ¿no? No es
un ticket, no es una nota de venta, no son vales. Tenemos que hacer un papel de trabajo. Pues, por ejemplo, esos famosos papeles de trabajo, pues los usamos mucho para efectos fiscales, donde, por ejemplo, la determinación del IVA, ¿no? Es un papel de trabajo. La determinación de la deducción de inversiones es un papel de trabajo, ¿no? En el caso de las personas morales, por ejemplo, el ajuste anual por inflación, hay un papel de trabajo, ¿no? Pérdidas fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, en la misma depreciación contable, ¿no? La misma depreciación, pues es un papel de trabajo y nos sirve para hacer un registro contable. Pues no siempre vamos a tener un CFDI o algún tipo de documento simplificado que le llegan a llamar, ¿no? Y también, por ejemplo, los mismos contratos. En muchos casos, los contratos o inclusive las actas funcionan como un documento comprobatorio. Para efectos fiscales, para efectos, de lo que es capital contable, ¿sí? Capital contable, casi todos los registros de capital contable los tenemos en actas de asamblea, por ejemplo, ¿no? Un aumento de capital, una reducción, un pago de dividendos. Bueno, el pago de dividendos también tenemos el CFDI, pero por ejemplo la creación de las reservas, tanto la legal como la reserva de reinversión, ¿no? El transmitir o reconocer el resultado del ejercicio para llevarlo a resultados acumulados, etcétera, ¿no? Pues no tenemos nosotros documentos como un CFDI para hacer esos registros. Nosotros tenemos esa parte, lo de las actas. Pero bueno, lo que nos va a estar interesando hasta cierto punto en este taller son los papeles de trabajo, ¿no? Debemos de reconocer que tenemos aquí nuestros documentos comprobatorios que van a ser los famosos papeles de trabajo. Tenemos entonces nuestra operación contable que dice la definición. Esta operación contable debe haber un registro, ¿sí? Debe haber un registro. ¿Qué significa que haya un registro? Bueno, significa que tiene que haber una anotación en algún lado, ¿no? Tenemos que hacer un registro. Ese registro va a depender los sistemas de contabilidad que utilicemos. Aguas, cuando yo me refiero a sistemas de contabilidad, muchos de ustedes o muchos de nosotros podemos imaginarnos directamente, por ejemplo, un COI, ¿no? Me dice, sí, es cierto, yo uso un COI. Alguien me diría, no, nosotros manejamos un Compact, por ejemplo, ¿no? Algunos más sofisticados, pues utilizan un ERP, ¿no? Por el monto de operaciones que tienen. Pero no me estoy refiriendo a esos sistemas, ¿no? Esos son softwares contables. Cuando hablo yo de un sistema de contabilidad son los diferentes procedimientos, ¿sí? Los diferentes procedimientos que se utilizan para procesar o para procesar las operaciones contables, ¿sí? En esencia, aunque son varios, en esencia usamos nada más dos. El primero, porque es una obligación legal, el famoso sistema de diario continental. No sé si lo recuerdan. Lo usábamos mucho en la universidad. De hecho, muchos de nosotros, tal vez con esto aprendimos a contabilizar. Sistema de diario continental. ¿En qué consiste el sistema de diario continental? Bueno, el sistema de diario continental consiste en registrar las operaciones, ¿sí? En registrar las operaciones en libros principales de contabilidad. En libros principales de contabilidad. ¿Sí? Pues, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, entonces primero hacíamos un libro diario. No sé si lo recuerdan, en lo particular, nosotros comenzábamos con libro diario. Y una vez que teníamos el libro diario, hacíamos el libro mayor. El libro mayor nunca lo conocí yo completo hasta que ya me comencé a trabajar. Sí, el libro mayor, usábamos la forma resumida, que la forma resumida eran las famosas T's de mayor. Las famosas T's de mayor, los esquemas de mayor, ¿no? Etcétera. Pues este es el proceso de diario continental. Este es el proceso que el Código de Comercio hasta cierto punto lo exige.
¿no? Dice que cualquier comerciante debe llevar sus registros contables en el libro diario y en el libro mayor. Pues hay un ordenamiento jurídico que nos obliga a llevar este sistema, ¿no? Sin embargo, en la práctica, me imagino que con ustedes pasa eso, no usamos el sistema de diario continental. Otro de los sistemas es el sistema de pólizas. ¿En qué consiste el sistema de pólizas? Precisamente en registrar las operaciones, ¿sí? En documentos denominados pólizas contables, que de acuerdo a la teoría, se divide en tres tipos de pólizas: la de diario, la de ingresos y la de egresos. Dependiendo del efecto financiero que tenga una operación, vamos a registrar en diferentes tipos de pólizas, ¿no? ¿Cuál es el cambio esencial? Bueno, el cambio esencial es que ya no hay libro diario. En lugar de registrar en un libro diario, ¿qué es lo que hacemos? Pues registramos la operación en una póliza contable, en una póliza de diario, en una póliza de ingresos o de egresos, ¿no? Ese es el proceso que hacemos. Y ya no hay libro mayor. En lugar de registrar el libro mayor, son los famosos auxiliares, ¿no? Ahí tenemos los famosos auxiliares y aquí la base para realizar todo este proceso, la base para poder hacer todo este proceso es precisamente el famoso catálogo de cuentas. No pueden ustedes hacer contabilidad si no existe el catálogo de cuentas, ¿no? De ahí vamos a desprender todos y cada uno de nuestros registros para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Cuando nosotros registramos la contabilidad dentro de un software, pues seguramente trae el sistema de pólizas, ¿sí? Oye, ¿por qué hacemos sistema de pólizas si no, hasta cierto punto el exigible es el de diario? Bueno, se utiliza gracias a la difusión de la autoridad, ¿no? En algún momento el sistema de pólizas es muy útil para efectos de revisión, porque el sistema de pólizas, si ustedes recuerdan, tenemos una operación individual, ¿no? Tenemos una operación individual, tenemos una compra, tenemos una venta, tenemos un gasto o una inversión, y junto con esta póliza o este registro individual, pues va el famoso documento comprobatorio. Pues anexo pegado va el documento comprobatorio. La autoridad, cuando llegaba a hacernos revisiones, ¿sí? Cuando era todo en papel, pues ahí teníamos nuestras carpetas, ¿no? Teníamos nuestras carpetas en donde de alguna forma, pues llegaba la autoridad y te decía, bueno, muéstrame tu contabilidad. Entonces era muy fácil para la autoridad revisar primero tu registro contable. El registro estaba en la póliza y posteriormente, bueno, cuál era el documento que le daba origen a ese registro contable. Si algo no cuadraba, pues ya la autoridad iba haciendo sus anotaciones. Entonces, por eso es que de alguna manera, pues a través de la costumbre, la misma autoridad nos fue encaminando ese tipo de registros. En la actualidad, pues todo es a través de un software tal vez, ¿no? Hacemos nuestro registro y agregamos el CFDI, ¿no? De hecho, el que agregamos por lo regular siempre es el XML, que es el que de alguna manera nos va a dar la pauta o los fundamentos de los registros fiscales, ¿no? Fiscales. Ya si ustedes llevan un control contable, pues tal vez imprimen la póliza, imprimen la factura y siguen resguardando esa información. Algunas empresas ya lo hacen de manera electrónica, ¿no? Precisamente para el ahorro de papel, que al final del día eso se busca. Alguna vez me preguntaron, oye, ¿por qué si es obligatorio el sistema de diario continental? ¿Por qué registramos con pólizas? Y la respuesta es sencilla. Si ustedes revisan su sistema, su software con el que hacen su proceso contable del sistema de pólizas, seguramente en la parte o apartado de reportes les permite emitir el libro diario y les permite emitir el libro mayor. Entonces, aunque hacemos un registro en una póliza, estamos en la posibilidad de todos modos de generar el libro diario y el libro mayor para dar cumplimiento a lo que establece el Código de Comercio, ¿no? De alguna manera ya podemos ahí cumplir adicionalmente, ¿no?
podemos cumplir adicionalmente con esa disposición que marca la ley. Aunque yo llevo otra firma de registro, yo cumplo con esa disposición. Y bueno, finalmente, una vez que ustedes hacen un registro, ya sea por libro diario y libro mayor, o ya sea por una póliza y auxiliares, terminamos en nuestro primer documento que no está fundamentado en las normas de información, que es la famosa balanza de comprobación. La famosa balanza de comprobación. En la balanza de comprobación van a venir las cuentas contables, van a venir sus movimientos, van a venir sus saldos. La balanza de comprobación no es un estado financiero. La balanza de comprobación es un documento contable. Sí, todos los sistemas, por lo regular, el sistema de contabilidad que se utilice, cualquiera, termina necesariamente en la balanza de comprobación. Muchos me dicen, no, yo nunca hice balanza y hacía financieros, pues qué padre, entonces si te cuadraban los financieros, pero un procedimiento normal es elaborar la balanza, porque en la balanza observamos que precisamente las cuentas, pues de entrada, cuadren de entrada, ¿no? Y adicionalmente que cumplan con sus características esenciales, por ejemplo, en relación a su saldo, su naturaleza. Sabemos que las cuentas de activo, por ejemplo, cuando sacamos un saldo, deben ser deudoras. Si no son deudoras, puede estar algo mal, ¿no? En cuestión de pasivos, pues sabemos que son acreedoras. Si no son acreedoras, algo puede estar mal. Bueno, en pasivos yo creo que ya definitivamente están mal, ¿no? Y en activos, ¿por qué no? Bueno, en activos, ¿por qué no? Porque algunas cuentas sí existe la posibilidad que sean acreedoras. Una de ellas, por ejemplo, es bancos. ¿No? Bancos todavía existe esa posibilidad porque a veces emitimos cheques, ¿no? Y no tenemos dinero en el banco, sobregiramos la cuenta y estamos pidiéndole al proveedor, al acreedor que no cobre el cheque, ¿no? Y contablemente yo tengo que registrar ese cheque. Pues posiblemente me genere un saldo en rojo, que llamamos saldo en rojo, un saldo acreedor, pero pues existe esa posibilidad, ¿no? Lo manejamos dentro de la conciliación bancaria y ahí viene ese cheque en tránsito, ¿no? Por ejemplo. Existe esa posibilidad. Y el capital, bueno, que dependiendo del tipo de cuenta, puede ser deudora o puede ser acreedora, ¿no? Ahí va a depender el tipo de cuenta. Algunos me decían ingresos, egresos. Ingresos, egresos, las famosas cuentas de ventas, por ejemplo, son cuentas de capital, ¿no? Las cuentas de gastos generales, gastos de administración de ventas, son cuentas de capital. Pues por eso las resumimos en estos tres grupos. Tres grupos que ya habíamos platicado para efectos financieros es donde registramos, ¿no? Y ya de la balanza de comprobación, finalmente, pues los famosos estados financieros. Que las normas de información financiera dicen los estados financieros básicos. Nosotros los conocemos como principales, ¿no? Pero los estados financieros básicos. ¿Cuáles son los básicos? Bueno, de acuerdo a las normas son 4. Bajo el proceso, el primero que tendríamos que hacer es el estado de resultados, que por cierto se llama estado de resultados integral. Estado de resultados integral. Tenemos también el estado de situación financiera. Después tendría que hacerse el estado de situación financiera. El famoso balance general o el balance general. Yo lo llamo estado de situación financiera porque la norma así se llama. La norma que lo regula se llama estado de situación financiera. Ya la misma norma establece, bueno, que también puedes llamarle balance general. Entonces, no hay problema, puedes llamarle balance general. El estado de flujo, una vez que tienen una vez que tienen balances, pueden hacer estado de flujo de efectivo. Y finalmente, ya teniendo el estado de flujo de efectivo, por ejemplo, pues ya pueden realizar el estado de cambios en el capital contable, porque la base para hacer el estado de cambios en el capital contable, hasta cierto punto, pues es el estado de flujo de efectivo.
Pues dentro de un proceso natural, por así llamarlo, pues eso sería la forma en que tendríamos que desarrollar estados financieros. La norma establece que deben ser 4, ¿sí? Porque cada uno de ellos evalúa cierta situación financiera, ¿no? Y está regulado por cierta norma. Por ejemplo, el estar resultados por la NIF B3, el balance general por la B6, el flujo de efectivo por la B2 y el estado de cambios por la B4. Si queremos conocer un poquito más, tendríamos que leer estas normas, ¿no? Con base para poder determinar. Ahora bien, ¿qué evalúan financieramente? Cada uno de ellos evalúan diferentes aspectos financieros. La rentabilidad se evalúa con el estado de resultados. La solvencia, normalmente con estado de situación financiera. El flujo de efectivo, evaluamos la liquidez. Y el estado de cambios en el capital evalúa la eficiencia operativa. Pues cada uno de ellos observa diferentes aspectos financieros que la norma establece que para que nosotros evaluemos un riesgo financiero, tiene que ser evaluado de manera íntegra, ¿no? De manera íntegra, perdón. ¿Qué significa íntegra? Pues observar todos esos aspectos para evaluar precisamente el riesgo financiero. ¿Cuál es el riesgo? Pues que una empresa quiebre. Porque nos vamos a dar cuenta, si nada más elaboramos estos dos, pues nada más evalúas rentabilidad y solvencia. Pero tal vez dejamos a un lado la parte de liquidez, podemos generar muchas ganancias, pero a lo mejor no tenemos dinero. Si no evaluamos el por qué no tenemos dinero a través de un estado de flujo, por ejemplo, pues tal vez no encontremos cuál es el origen de ese problema, ¿no? Pues por eso la norma establece como básicos necesarios, ¿sí? 4, y adicionalmente tenemos más, pero sí ven como estados financieros auxiliares, ¿no? Para poder comprender mejor la información financiera. Este es el proceso contable. Ahorita que, por ejemplo, hablemos de las cuentas fiscales, nos daremos cuenta que las cuentas fiscales son cuentas que nada más se usan en el balance general, ¿sí? Una cuenta fiscal, nada más vamos a tenerlos representados en el balance general. No hay en el estado de resultados, mucho menos en el estado de flujo, ni tampoco en el estado de cambios. Solamente vamos a tenerlo en el balance general. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Han estado muy callados el día de hoy, espero no sea porque se estén aburriendo, ¿eh? Déjame tomar agua. ¿Sí? ¿Cuáles son las cuentas financieras? Las cuentas con las cuales registramos nosotros la parte financiera. Las normas establecen 3 cuentas esenciales. Esas cuentas financieras o que afectan de alguna manera la economía dentro de una organización se distribuyen en 3 grupos: cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital contable. Nada más aguas, capital contable cuando hablamos de personas morales. Si hablamos de personas físicas, decíamos que podemos hacer estados financieros de personas físicas. De las personas físicas es patrimonio. No está en la norma. Lo vamos a encontrar en libros de contabilidad. La misma norma establece que podemos utilizar otros tipos de, ¿qué sería? De fuentes para efecto de poder comprender mejor la información financiera. Y eso, por ejemplo, pues está precisamente algunos libros de contabilidad. La mayoría de los libros pues establece que en lugar de capital contable, una persona física, perdón, no tiene capital contable, tiene patrimonio. En algunas ocasiones me han dicho, oye, pero se llama patrimonio contable. Eso no es verdad. Sí, sí existe el término patrimonio contable, se los comento. Capital contable es para efecto de una persona moral
con fines lucrativos. Sí existe el término patrimonio contable. Ah, sí existe, pero también es para personas morales, pero son para fines no lucrativos. Sí, por ejemplo, algunas asociaciones civiles, sociedades civiles, etcétera, que no buscan obtener ganancias, ¿no? Buscan otro tipo de fines sociales, por ejemplo. El mismo gobierno, pues, pudiera utilizar el término patrimonio contable. Sin embargo, he visto que en aspecto de gobierno, en lugar de patrimonio contable, utilizan una cuenta que se llama Hacienda Pública, pero en sí equivale al patrimonio contable. Y cuando hablamos, por ejemplo, de patrimonio a secas, pues estamos refiriéndonos a personas físicas, ¿no? Esos tres elementos, esos tres conceptos son exactamente lo mismo, pero dependiendo del tipo de persona que seas, le denominas de diferente forma, ¿no? El término más común que nosotros tenemos, pues son precisamente capital contable, no sé, que muchos nosotros ubicamos con mayor rapidez, ¿no? Activos, por ejemplo, pues hablamos, la norma lo define como recursos, ¿sí? Recursos que generan beneficios. Antes le decíamos bienes y derechos, no sé si ustedes se acuerdan de ese término, yo me acuerdo mucho porque la primera vez que definí activo le puse bienes y deudas y me pusieron mal, entonces ya me dijeron, ¿por qué está mal? Y ya me dijeron, es que son bienes y derechos, ¿no? Félix, el sindicato pues pudiera ser patrimonio contable, ¿no? Se supone que es una organización que no busca fines, este, no busca fines lucrativos, ¿no? Digo, se supone porque esa es la teoría. En la práctica, los jefes, los delegados o representantes sindicales, por lo regular, son los que más dinero tienen a veces, ¿no? En relación a los trabajadores. Pero bueno, sí, un sindicato efectivamente pudiéramos comprenderlo como parte de un patrimonio contable. En teoría, pues no busca fines lucrativos, ¿vale? Entonces, aquí está la definición. Una definición que se cambió y muchos dirían, pues es lo mismo, ¿no? La realidad es que no es lo mismo. Para que sea un activo en la actualidad, de acuerdo a la norma, tiene que ser un recurso que genere un beneficio. Si no tienes esa condición en ese recurso, no puede ser activo, financieramente no puede ser activo, ¿no? Un ejemplo claro, imaginen ustedes que compramos a lo mejor una computadora, ¿no? Vamos, tenemos una empresa, compramos una computadora. ¿Para qué va a ser la computadora? Por supuesto, para utilizarla, ¿no? En esa computadora voy a tal vez a registrar mi contabilidad, tal vez voy a generar facturas, tal vez, etcétera. Ah, por supuesto, es un recurso que me va a generar un beneficio, ¿no? Me va a generar, ¿cuál es el beneficio? Pues tener controlado el negocio, poder emitir las facturas que voy a cobrar, etcétera, ¿no? Ese me genera un beneficio. Pero entonces, financieramente, por supuesto, es un activo, ¿no? Sin embargo, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si esa computadora la compramos y por algún motivo, piensen ustedes, que nunca la sacamos de su caja y la resguardamos, ¿no? Vamos a resguardarla y vamos a tenerla guardada. Pues, ¿para qué la compras? Pues para tenerla guardada y guárdala, no te preocupes. Esa computadora nos está generando un beneficio, ¿no? La realidad es que no, simplemente se compró para resguardarla, pues entonces, de acuerdo a la norma, no tendría que estar registrado como activo, ¿no? Es un recurso cierto, pero no nos genera un beneficio. Entonces, así de trascendente es la norma, digo, pareciera algo bastante sencillo, sin embargo, por ejemplo, pues es muy común que cuando algunos empresarios compran una camioneta que no usan, ¿no? No usan en la entidad, ¿no? Aquí lo que hacen, pues se la regalan, por ejemplo, a su esposa, a su esposo, etcétera, y pues está en todo menos en la entidad, ¿no? O en la organización o en la empresa. Entonces, de acuerdo a esta definición tan sencilla y a la vez tan profunda, pues no tendríamos por qué reconocerla como activo. Sin embargo, pues lo registramos como activo, ¿no? A solicitud de los mismos dueños. ¿Y qué nos pasa si no lo hacemos? Pues corremos el riesgo de perder el trabajo, ¿no? Entonces, por eso a veces las normas siempre las estamos violando en relación a todo lo que se supone tendríamos que hacer, ¿no? Pasivos no hay ningún cambio, siguen siendo deudas y obligaciones.
Y el capital, bueno, aunque su definición es muy sencilla, a la vez hace compleja porque dice que es el activo menos el pasivo. Ya de aquí, pues adicionalmente, ¿sí? Adicionalmente, si recordamos los activos, hay una clasificación dependiendo qué tan rápido se van a convertir en efectivo. La misma norma lo establece que hay dos tipos de activos, los circulantes y los no circulantes. No sé si todos ustedes recuerden el circulante fijo y diferido, ya tiene mucho tiempo que dejó de existir, ¿no? Para que nosotros digamos que por lo menos clasificamos como normas, pues tendrían que ser circulantes y no circulantes. El pasivo, bueno, también la norma establece que si quieres llamarle a los circulantes corto plazo, lo puedes hacer. No se recomienda, pero estás en esa posibilidad. Y a los no circulantes quieres llamarle largo plazo, lo puedes hacer. No es recomendable, pero lo puedes hacer si tú quieres. ¿Por qué no es recomendable? Porque los pasivos, por ejemplo, y los pasivos, de acuerdo a la norma, se clasifican en corto y largo plazo, ¿no? Entonces, para diferenciar un poquito el activo del pasivo, pues mejor al activo le llama circulante y no circulante, y al pasivo corto y largo plazo. Aunque también la norma dice, bueno, quieres llamarle pasivo circulante, adelante. Y a largo plazo, quieres llamarle pasivo no circulante, adelante. Pues la intención sería identificarlos de diferente manera para tenerlos más presentes, ¿no? Y el capital contable, que sí, nada más el capital contable, el patrimonio, no existe esa definición, por lo menos en los libros no lo dice. Y el capital contable se clasifica en dos grupos, el contribuido y el otro que es ganado o déficit. No siempre ganamos, a veces perdemos, no se llama pérdida, se conoce como ganado o déficit. Esa es la clasificación que nosotros tenemos. De acuerdo a las normas, esto es, ¿sí?, lo que utilizamos para hacer nuestros registros que afectan financieramente a una entidad. Eso es lo que nosotros contemplamos, ¿no? Sin embargo, existen otros tipos de cuentas que podemos llegar a utilizar, ¿no? ¿Cuáles otros tipos de cuentas? Bueno, pues ahora vamos por la parte fiscal.